Ok, pues buenos días. Vamos a ver qué está pasando porque los alumnos no vienen a sus clases, pero bueno, este, esperemos que esto sea, como dice el PG transitorio. Este, hoy voy a hablarles de la máquina de Ken Thompson, un programa de computadora que fue una computadora de propósito específico, es decir, hizo una computadora para jugar al ajedrez, hizo el hardware para jugar al ajedrez y me refiero a la máquina de Ken Thompson, Bell. Bell, B-E-L-L-E, es una máquina, ahorita les muestro un par de fotos de la computadora que hizo Ken Thompson, el cual es famoso por su desarrollo de Unix, ¿no? Él inventó Unix junto con Dennis Ritchie. La historia de Unix es fascinante por sí misma. Creo que tenían pensado un sistema operativo, vamos a pensar que era en los años 70, por ahí. Y las primeras computadoras había unas PDPs que alguien había encargado una para el departamento de contabilidad de AT&T, bueno, de lo que era Laboratorios Bell, ahora AT&T, Thompson y Richie fueron a hablar con la gente de contabilidad y le dijeron, ¿qué les parece si nos prestan la máquina en la noche y nosotros les hacemos los programas que necesiten? Y nosotros dijeron que sí, y entonces ahí fue donde nació básicamente Unix, ¿no? Y Unix lo regalaban al principio, ¿no? Tenías que pagar la cinta donde venía y te la mandaban. Pero después, Laboratorios Bell dijo, espérense tantito, ¿no? Y porque esto tiene como derechos de autor, porque pues, están usando recursos de aquí de la empresa, qué sé yo, y lo empezaron a vender, ¿no? Hay por ahí también un, un sistema operativo que se llama Plan B, creo que se llama Plan B, o Plan 9, ahorita les digo cómo se llama, este, este, que es otro, creo que es otro sistema operativo. Este, sí, eh, Plan 9 es un sistema operativo distribuido que se desarrolló como sucesor en la investigación de los sistemas Unix, ¿no? En los laboratorios Bell entre los años 80 y 2002. Pero ese se usa como para investigación y se puede conseguir, ¿no? Por ahí. Pero bueno, el punto está en que Ken Thompson bueno, es premio Turing, como Dennis Ritchie, que ya falleció, es premio Turing y es uno de los grandes científicos de los Estados Unidos. De hecho, de veras sus contribuciones son notables, ¿no? Y en el ajedrez no se quedó atrás. Él, Ken Thompson, perdón, trabajó muchos años en los laboratorios Bell y eventualmente se salió de ahí en algún momento y se fue a trabajar a Google a principios de los 80s. Perdón, eso fue, perdón, no, a Google debe haber sido por el año 2000, por ahí. El caso está en que probablemente Ken Thompson hoy en día esté retirado y ha recibido todo género de premios y de galardones y de reconocimientos por su espléndida labor, ¿no? La mayoría de lo que se hace en los sistemas operativos modernos se basa en lo que se hace en Unix, ¿no? O sea, ustedes ven Windows y de pronto Windows sale con una puntada, bueno, eso lo tenía Linux o lo tenía Unix desde mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, a principios de los años 80, eh, Ken Thompson se metió en la creación de un programa de ajedrez. Le gustaba el ajedrez, no jugaba mal, ¿no? Y lo que había comentado, me parece, en algún momento, o no sé dónde lo comenté, cuando fui a los laboratorios Bell en el 93 a una visita que Arno Penzias, un premio Nobel, que trabajaba en laboratorios Bell, había publicado un libro que le habían pasado al español y él quería medio promoverlo y entonces consiguió que se les invitara a una serie de periodistas mexicanos en los cuales yo me colé y fuimos a Laboratorios Bell. No vi a Ken Thompson, pero pasamos por algunos sitios, por ejemplo, donde hay una como cafetería y demás, y hay una sala, bueno, hay un espacio donde hay mesas de ajedrez con relojes de ajedrez, o sea, el ajedrez tiene cierta importancia en lo que eran los laboratorios Bell. Ahora no sé cómo esté, pero en ese entonces me cayó muy bien esa puntada, ¿no? Bueno, Bell fue el programa de ajedrez que escribió Ken Thompson y obviamente se encontró con que la velocidad del sistema pues estaba supeditada
pues un poco al software y un poco a la interfaz con la cual el software tenía que correr. Y entonces las búsquedas de jugadas eran mucho más lentas. Y entonces con Joe Condon fabricaron el hardware dedicado para hacer una máquina especial para jugar al ajedrez. Es decir, tenía ahí una serie de tarjetas que eran las que podían procesar las jugadas mucho más rápidamente que con el software, ¿no? Es decir, estaban haciendo firmware, ¿no? Estaban haciendo software en hardware, ¿no? La máquina Bell tuvo un desempeño de 2.250 puntos ELO. Eso es más o menos como el primer nivel de maestría en ajedrez, ¿no? 2.300 puntos es el título de maestro FIDE, ¿no? Y tenía, cuando inició tenía 2.250 puntos ELO y se convirtió en la primera máquina que lograba la fuerza de maestro de ajedrez en Estados Unidos. Bell ganó además el campeonato de ajedrez de computadoras de la ACM. La ACM es la asociación, se llama Association of Computing Machinery, que es el órgano regulador de todo lo que se hace cómputo en Estados Unidos, y ganó ese campeonato 5 veces. Y ganó el campeonato mundial de computadoras en el año 1980. De hecho, esta fue la primera computadora que se hizo específicamente para jugar al ajedrez. Es decir, imagínense que llegan a la tienda y no piden una PC, piden una máquina solo para jugar al ajedrez y les dan un hardware solo con un programa que solo se puede jugar al ajedrez y que no hace otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, desde luego que el expertise de Ken Thompson en software y el expertise de Joe Condon en hardware hicieron una muy buena máquina. Y bueno, en la última versión que existió Bell, se usaba una computadora LSI 11 de propósito general que coordinaba el hardware de la máquina. Había 3 tarjetas adecuadas para la generación de los movimientos, 4 tarjetas para la evaluación de las posiciones y una implementación de la poda alfa-beta en microcódigo. La computadora tenía además 1 MB de memoria comercial para guardar las tablas de transposiciones. Ya hablaremos de todos esos detalles, pero 1 MB en los años 80 era una bestialidad, ¿no? Nadie tenía 1 MB en ninguna cosa, ¿no? Bueno, al final de la carrera ajedrecística de Bell, después de ganar los torneos que jugó y demás, Bell fue donada al Instituto Smithsoniano. La arquitectura de Bell fue usada por los diseños iniciales de Chip Test, la máquina progenitora de Deep Blue de IBM. Es decir, Deep Blue, que ya hablaremos de Deep Blue largo y extenso, fue la máquina que hizo IBM para retar al campeón del mundo, Garry Kasparov, y que le ganara eventualmente un match. Pero los diseños iniciales tomaron la arquitectura de Bell para probar la primera máquina que jugaba al ajedrez, una máquina también de uso dedicado de IBM, ¿no? Bueno, el origen de Bell, de la máquina de Ken Thompson, se remonta al 72, cuando empezó a trabajar en un programa de ajedrez en una PDP-11. Ustedes no les tocó vivir la época de las PDPs, pero las PDPs eran unas como estaciones de trabajo, unas computadoras más grandes y que usaban incluso cintas, ¿no? Grandotas. Las cintas, que por cierto les cabía 30 megas, no crean que eran así. Yo pensaba que les cabía mucho, no, les cabía 30 megas nada más. Pero era lo que había, ¿no? Y, la PDP fue una máquina muy famosa en su momento, ¿no? Bueno, el caso es que en el 72 fue donde llegó una PDP-11 a los laboratorios Bell, pero a contabilidad, y entonces Thompson y Ritchie se pusieron a trabajar en diferentes proyectos en las noches, y ellos probaban y usaban la computadora en las noches, y en el día se usaba la máquina para contabilidad, ¿no? Eventualmente, probablemente tendrían sus propias máquinas, pero pues en ese entonces no había los recursos que después Laboratorios Bell tuvo, que AT&T tuvo, qué sé yo. El diseño de Bell cambió muchas veces. Por ejemplo, el programa inicial se reescribió para utilizar una búsqueda de movimientos contra evaluación llamada Quisense. Quisense es una búsqueda que evalúa los árboles minimax en los programas que juegan ajedrez. Y lo que hace es trata de evitar el problema del horizonte. Déjenme platicarles del problema del horizonte. El problema del horizonte se basa un poquito en la analogía de qué tan lejos puedo ver, por ejemplo, cuando se está poniendo el sol. Si estoy en la playa y estoy en el mar, frente al mar, estoy viendo cómo se está poniendo el sol y yo quiero ver, cada vez me tengo que parar más
en algún lugar cada vez más alto para ir viendo cómo el sol se sigue metiendo hasta que ya eventualmente ya no lo puedo ver. Ese es el problema que se llama de la ramificación y del horizonte, ¿no? Entonces, si crece demasiado las ramas, llega un momento en que si las ramas son muy profundas, yo ya no puedo ver tan lejos. Y entonces lo que se hace es se poda el árbol de variantes. Se poda como un jardinero poda las ramas de un árbol, ¿no? Y entonces los sistemas dicen, bueno, yo evalúo, por ejemplo, no sé, 15 jugadas adelante, que son 30 plis, que son un montón de jugadas, ¿no? Entonces, después de eso no pueden alzar más porque como sigue creciendo exponencialmente, llega un momento que no me alcanza la memoria. Entonces, corto, podo el árbol y me quedo hasta ahí. Si después de eso me equivoqué, bueno, pues mala suerte, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si yo podo el árbol y en la siguiente jugada yo ganaba, pero en la anterior estoy con posición inferior, bueno, pues ya no puedo ver más adelante. Tengo el problema del horizonte y esta evaluación que hizo el primer diseño de Bell, ¿no? De usar una búsqueda de movimientos contra una evaluación, ¿sí? Lograba mitigar un poquito el problema del horizonte y llegar a conclusiones como de que, bueno, no importa si puedo el árbol, sé que tengo la ventaja, ¿no? Bell usa además tablas de transposición para evitar analizar de forma redundante muchas de las posiciones y evaluadas. Las tablas de transposición funcionan así. Se llega a una posición en el tablero de ajedrez y se guarda esa posición. Si después en algún momento se regresa al análisis de esa posición, se busca en las tablas de transposición que se llaman tablas de hash, se busca si existe. Si existe, se busca la evaluación que se hizo. Es decir, no se evalúa más de una vez una posición, ¿no? Y eso, acuérdense, en los programas de ajedrez es muy importante tratar de usar hasta el más pequeño milisegundo disponible, porque si no, el programa se puede poner más lento. No sé si les platiqué alguna vez, pero en alguna ocasión, cuando yo empecé a estudiar la carrera de física, me invitaron a probar un programa de un alumno de maestría de Limas, que su trabajo de maestría era hacer un programa que jugara al ajedrez. Y me invitaron a mí porque no sé a quién conocían, que me llamó, que sabía que jugaba al ajedrez, y entonces yo fui a verlo. Entonces me pusieron frente a una terminal y empezamos a hacer las primeras jugadas, pero a cada jugada se tardaba más de 3 minutos, después 6 minutos, 9, 10 minutos. Llevábamos 5 jugadas y el programa llevaba una hora, ¿no? Y yo decía, no, pues no, eso no sirve, ¿no? O sea, a lo mejor el programa está bien hecho, pero es tan lento que no es práctico, ¿no? Nadie quiere jugar un programa que cada jugada se tarde 5 minutos. O sea, por Dios, no funciona. Bueno, finalmente creo que llegó Armando Ginish, que era el director de la tesis. Creo que era Armando Ginish. Sí, creo que así se llamaba. Y le comenté el problema que tenía y entonces lo que sacó una hoja y dijo, bueno, pues vamos a ver cuántos nodos analice, que quién sabe qué. Y quiso medio justificar el trabajo del alumno, que seguramente no estaba mal hecho, pero no era un programa, digamos, útil para jugar, ¿no? Era más bien un desarrollo teórico, ¿no? Donde es una cosa que se llama prueba de concepto, ¿no? Pruebas que funcionan. Que es muy lento, sí, es muy lento, pero pues eso después lo arreglamos, ¿no? Primero hay que ver si en la prueba de concepto funciona lo que estoy haciendo. Si no funciona ahí, entonces ya nos seguimos, ¿no? Entonces, pero para que vean la cantidad de problemas que hay que resolver, ¿no? Entonces, cualquier milisegundo que yo me pueda ahorrar siempre es bueno, ¿no? Entonces, esta búsqueda que se llama KeyEssense, servía precisamente para mitigar un poquito el asunto de no tener que buscar tan lejos y poder podar el árbol y más o menos concluir en la mayoría de los casos que no había problemas con la evaluación que se había hecho, ¿no? O sea, que si me iba más profundo de todas maneras no iba a quedar peor, ¿no? Bueno, Ken Thompson, probablemente sabía bastante de ajedrez y inmediatamente intuyó que su máquina requeriría una biblioteca de aperturas. ¿Qué son las bibliotecas de aperturas? Bueno, el inicio del juego se llama apertura, es cuando se empieza la partida y la primera jugada que puede hacer el blanco cuando empieza la partida son 20 posibles movimientos, 16 de peones y los de los caballos, que son 2 de cada lado, son 4, 20. Y el rival a esos puede contestar con otros 20 jugadas. Entonces, en la primera jugada ya tenemos 400 posibles movimientos.
que se pueden hacer. Entonces eso crece cada vez más rápido, ¿sí? Y a través de 500 años de ajedrez más o menos, se tiene un registro de las aperturas que se han jugado y se han sistematizado. Hoy en día están incluso clasificadas y en el ambiente del ajedrez tienen nombres como Defensa Siciliana, Apertura Española, Ruy López y después la variante del cambio, la variante Najdorf. En fin, hay una serie de nombres que tienen que ver muchas veces con dónde se jugó o bien con el nombre del ajedrecista que practicaba una variante en particular, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este, hay muchas cosas que ya se sabe que son buenas y hay otras que se sabe que son bastante malas, ¿no? De hecho, hay muchos ejemplos de partidas donde un jugador comete un error en la apertura al inicio del juego y entonces se le viene el mundo encima porque se sabe cómo debe explotarse el problema. Déjenme mostrarles, nada más brevemente, y ahorita sigo, déjenme mostrarles a Ken Thompson con Joe Condon. Brevemente, este es Ken Thompson, hace muchos años, en el 80 por ahí, y este es Joe Condon, el que hizo el hardware, y aquí está la máquina Bell, ¿no? Y esta posición que están viendo acá, ahorita les platico por qué les parecía tan importante, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es con respecto a quién es John Condon. Déjenme mostrarles antes. Esa es la máquina Bell. La máquina Bell eventualmente pues era una computadora que era una especie de minibar, ¿no? Y aquí abajo pueden ver las tarjetas de que tenía para desarrollar las jugadas y valorarlas, ¿no? Y aquí está Ken Thompson con su máquina Bell contra Chaos, una máquina que creo que era rusa, y obviamente vean el cablerío, aquí había un teléfono, es decir, todo era muy, no es como ahora, ¿no? De hecho, ya los torneos de computadora no se juegan así, se juegan a través de un servidor, ¿no? Uno manda su programa y ponen a un sistema automático a jugar cientos de partidas, termina una partida y juegan la que sigue, termina la partida y juegan la que sigue y así. Y entonces se tienen mucho más resultados de qué tan fuerte es un programa. Antes no era así, ¿no? Aquí Ken Thompson hacía las cosas que hacía la máquina que le mandaban por un teletipo y demás, ¿no? Entonces era otro mundo. Si tengo otra foto. No, yo no tengo más fotos de Ken Thompson. Pero bueno, eso es, esa era la máquina Bell, ese eran Ken Thompson y Joe Condon, ¿no? Que son los que hicieron el trabajo fuerte, ¿no? Bueno, la verdad es que Condon y Thompson hicieron una estupenda mancuerna. El primero en hardware, que era un experto en hardware, y el segundo en software. Bell ganaría 3 veces el Campeonato Mundial de Ajedrez por computadoras, que era un torneo que se hacía en un hotel y había computadoras que probablemente por su tamaño pues no se podían desplazar, no eran máquinas supercomputadoras o máquinas, bueno, todavía no había supercomputadoras, pero computadoras grandes, ¿no? Mainframes que no se pueden mover del lugar, ¿no? Y entonces se comunicaban a través de teletipos o a través del teléfono, a través de módem y mandaban y recibían las jugadas. Había una serie de reglamentaciones, por ejemplo, si el programa se caía y dejaba de transmitir, se le daba la partida por perdida, etcétera, ¿no? Dependiendo, había muchas reglas, ¿no? Bell ganaría 3 veces este campeonato mundial y demostraría un montón de herramientas y técnicas que se usaron en los programas sucesores a Bell. Ken Thompson podría escribir un libro, mis grandes sucesores, ¿sí? Que vendría a ser, como por ejemplo Kasparov escribió un libro que se llama Mis grandes predecesores, así que tiene 5 tomos, ¿no? Que habla de los anteriores campeones del mundo. Y Ken Thompson podría bien escribir Mis grandes sucesores, ¿no? Es decir, los que siguieron después de él, porque él dio muy buenas ideas y fue uno, bueno, y ha sido siempre, bueno, ya la fecha lo es, uno de los grandes contribuyentes de nuevas ideas para el desarrollo de programas de ajedrez, ¿no? Que la verdad es una historia de trabajo muy interesante porque mucha gente se metió a trabajar con eso. Ya veremos después cuando llega David Levy, un británico, y genera una apuesta en una conferencia de cómputo y
genera una apuesta con los científicos de cómputo y diciéndoles que a que no me ganan, a que no hacen un programa que me gane en los siguientes 10 años, ¿no? Y entonces apostaron una cantidad y después se hizo un encuentro y ya les platicaré cómo fue en su momento, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de 50, 60 años de ajedrez por computadora y, y es una historia de veras muy importante porque más allá de hacer un programa que juegue al ajedrez, la idea era hacer un programa que sirva para otras cosas, ¿no? Para trabajar sobre temas que no tienen una solución automatizada tan fácil, ¿no? Bueno, los avances de cómputo de Bell y su desarrollo también aparecen en un libro que se llama Chess and Machine Intuition, Ajedrez y Intuición de Máquina, escrito por George W. Atkinson, que es un gran libro, ¿eh? Yo lo compré, pero lo tengo guardado en una caja cuando me mudé y no sé dónde está. Pero es un gran libro, y habla de la intuición de máquina, que es un tema que poca gente ha tratado, ¿no? Yo creo que es uno de los libros más inspirados en el tema, ¿no? Además de las propias opiniones de Atkinson, hace un desarrollo bastante breve pero completo del estado del arte en el ajedrez por computadora. La verdad, vale la pena. Lo he estado buscando, pero no lo quiero volver a comprar porque lo tengo, pero tengo que buscarlo. Pero bueno, ok. Hay otra máquina, la máquina Cray Blitz, que se hizo en una supercomputadora, que cabe decirlo, ¿no? Cuando se hizo en el 78, la Blitz, la máquina Blitz, Cray Blitz, bueno, el programa Cray Blitz se hizo en una Cray, que la UNAM tuvo, las primeras supercomputadoras que tuvo la UNAM fueron de la empresa Cray, que eran las primeras supercomputadoras, ¿no? Creo que la primera computadora de la UNAM costó $8 millones, ¿eh? No me crean mucho, pero creo que por ahí estuvo el precio, ¿no? Bueno, la partida que jugaron en el 78, Cray Blitz y, y la máquina de Thompson, Bell, fue muy importante porque quizás fue la primera vez que una computadora analizó las consecuencias finales de un sacrificio que lleva al jaque mate. La combinación, la verdad, no es muy difícil para un jugador de primera fuerza, pero fue muy importante, pues mostró cómo una máquina puede deshacerse de la idea de ser materialista y comerse cuanta cosa se pueda comer en una partida, para pasar a un nivel donde incluso sacrifica material por el ataque, ¿no? El desarrollo de Bell fue el parteaguas a la siguiente generación de programas de ajedrez como High Tech o Chip Test, ¿no? Y déjenme mostrarles, este, otra vez la pantalla, la posición eh, a la que se llegó. No voy a poner la partida acá, pero esta es la posición a la que se llegó en la partida. Este es el rey, este de acá, este es el rey, esta es la dama, y aquí la computadora sacrificó esta torre en este punto, ¿no? Se comió el peón y ganó, ¿en qué jugada ganó? En la jugada 14, ¿no? Dando jaque mate. Bueno, eh, para Thompson fue tan impresionante esta partida en su momento que mandó a hacer playeras con la posición final. Dicha playera, con la posición del ataque que se montó contra su rival, lo usó en el siguiente campeonato mundial de computadoras. Bell en su versión de software, o sea, la primera versión, jugó en 1972 el campeonato abierto de Estados Unidos. En el 78, la segunda generación de Bell compitió en el campeonato de ajedrez por computadoras, ganando las 4 partidas que jugó. Bell en ese entonces analizaba 5,000 posiciones por segundo, lo que hoy en día es muy lento, es inaceptable, pero era lo que había y en su momento era muchísimo, 5,000 posiciones por segundo. Les voy a decir, Deep Blue analizaba 200 millones de jugadas por segundo, para que vean cómo ha cambiado la velocidad, ¿no? En el año 80, la tercera generación de Bell ganó el tercer campeonato mundial de computadoras que se celebró en Austria, empatando con otra máquina, la llamada Chaos. En el desempate, Bell venció a Chaos e incluso anunció mate en 8 jugadas. Durante la partida, Bell examinó unas 160,000 posiciones por segundo. Fíjense cómo mire, déjenme decirles una cosa acerca de Ken Thompson. Ken Thompson es un tipo que es un apasionado de la tecnología, sabe cualquier cantidad de programación, trabaja muy, muy fuerte. No sé, ahora desde luego es una persona ya que debe tener 75, 76 años por ahí, pero en su momento
aparte de lo del ajedrez, tenía su trabajo, o sea, tenía su trabajo en Laboratorios Bell. Entonces, sacaba horas y tiempo de quién sabe dónde, ¿no? Y mejorar su programa de jugar 5,000 posiciones a 160,000 posiciones por segundo significa meterle neuronas para saber qué está pasando, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Bueno, para 1983, Bell compitió en el Campeonato Abierto de los Estados Unidos y logró 8,5 puntos de 12 posibles. Logró un desempeño, un ELO, o sea, ya hemos hablado de las calculadoras de rating de ELO, de 2,363 por encima del título de maestro FIDE. Más tarde, la Federación Estadounidense le otorgó el título de maestro nacional a la computadora, ¿no? Cosa que como David Levy dijo alguna vez, David Levy es un científico de cómputo británico, dijo, esto solo pasa en los Estados Unidos, ¿no? Fue la primera máquina en lograr esta puntuación y se le dio el premio Fredkin que costaba de $5,000, ¿no? En el cuarto mundial de computadoras, Bell quedó en sexto lugar a pesar de salir como favorito en el evento. Sin embargo, en 1986 participó de nuevo en el campeonato de la ACM ganándolo. Y después de eso se retiró de las competencias, ¿no? Eso lo pueden ver. Si le ponen Belle en Wikipedia aparece exactamente toda esta historia, ¿no? Pero bueno, la pregunta es qué tan bien jugaba esta máquina. Bueno, sabemos hoy día que Bell fue probablemente una de las primeras máquinas que podían analizar cientos de miles de posiciones por segundo, y esto fue un buen ejemplo del análisis de fuerza bruta en el tema del ajedrez computarizado. Curiosamente, Thompson se interesó en los límites de su método jugando diferentes versiones de Bell contra sí misma. Usando máquinas idénticas, se pudo minimizar el efecto de juego individual de otras máquinas, aislando los efectos de la profundidad de la búsqueda. Es decir, fíjense que además de que era un estupendo científico, tenía la vara alta porque él decía, necesito más dinero para mi proyecto de ajedrez y le daban dinero, ¿no? Así, Thompson encontró que si una instancia de Bell jugaba a 3 niveles de profundidad, o sea, 3 plis, la otra podía buscar a 4 niveles. Entonces concluyó que para cada nivel de búsqueda adicional, Bell mejoraba en unos 250 puntos ELO. Este efecto se ha confirmado en experimentos en donde las máquinas juegan contra sí mismas. No obstante esto, más allá de los 2,000 puntos, él lo encontró que las mejoras desaparecían, es decir, ya no era tan fácil, ¿no? Y lo que sí se demostró finalmente es que un maestro de ajedrez ve más o menos 3 movimientos adelante. O sea, ve seis movimientos o 3 jugadas adelante, ¿no? Y esa cantidad de jugadas lo hacen que pueda reconocer algunas posiciones, ¿no? Ken Thompson eventualmente después trabajaría sobre las tablas de finales. Las tablas de finales son tablas donde se tienen por ejemplo, las tablas de finales de 3 piezas, ¿no? Rey y una pieza contra el rey contrario, ¿no? Después, tablas de finales, todas las posiciones legales de rey, bueno, 2 reyes y dos piezas, ¿no? Diferentes, o sea, de 4 piezas en total. Después de 5 piezas en total. Todas las tablas de 5 piezas con todas las soluciones, ¿no? ¿Cómo se puede hacer la solución de esos finales? Pues en reversa, ¿no? Se llega a la posición final y después se van regresando hacia atrás, ¿no? Es como un análisis retrógrado, ¿no? Se va hacia atrás en el análisis en lugar de ir hacia adelante. Y Ken Thompson generó las tablas hasta de 5 piezas, me parece. Y ahí ocupaba algo así como 5, ¿cuánto tiene un CD? Un CD tiene 640 megas, ¿no? 600 megas. Bueno, pues era 6 por 5, más o menos tenían 5 discos, eran 6 por 5, serían 3 gigas más o menos, ¿no? Hoy en día, las tablas que creo que son de hasta 7 piezas, todas las posibles posiciones de hasta 7 piezas que ya están resueltas, ¿no? Ya es el ajedrez resuelto con 7 piezas, ocupa algo así como 178 terabytes. Y todos esos resultados están en una máquina en Rusia y hay un servidor donde se supone que uno paga cierta cantidad y puede acceder a esas bases de datos, ¿no? Pero ya Ken Thompson no hace ese trabajo, lo hacen Nalimov, un ruso que desarrolló también su sistema basado en las ideas de Ken Thompson, hizo una serie de tablas
y, y obviamente pues ya hacer tablas de 8 piezas ya crece demasiado el árbol de posibles posiciones y entonces ya se vuelve prácticamente imposible de hacer. Entonces es probable que si alguien decide meterse a hacer el trabajo de, de las tablas de finales de 8 piezas, sea el último trabajo que se haga en ese sentido, porque ya no hay máquina que pueda sostener esa cantidad de información en ningún servidor, ¿no? Posiblemente en servidores distribuidos se pueda, pero me refiero que ya es un trabajo de muchísimos terabytes, estamos hablando de, yo creo que de cientos de miles de terabytes, y porque hay que guardar todas las posiciones, ¿no? Y ir haciendo el análisis retrógrada, que se puede hacer muy rápido, pero son muchas posiciones. Entonces, yo creo que ya se llegó al límite y más allá de eso, no se puede hacer nada más, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es, primero, ver que una de las ideas de Ken Thompson fue hacer una computadora que jugara por software. Le pareció que había limitaciones, entonces se consiguió un experto en hardware, hicieron una computadora física que solo jugaba el ajedrez. Y después le agregaron tablas de finales y le agregaron también tablas de aperturas, ¿no? O sea, al inicio del juego, para que la máquina no tuviese que pensar. Entonces, su biblioteca de aperturas, al inicio de la partida, consulta su libro, digamos, y hace las mejores jugadas, ¿no? Uno de los ejemplos más simpáticos de la máquina de Ken Thompson fue cuando jugó contra Walter Brown. Walter Brown es un gran maestro estadounidense que ya falleció, y en un torneo de computadoras fue Walter Brown y otros grandes maestros a ver cómo jugaban las computadoras, y Ken Thompson le dijo, mira, ¿qué te parece si te pongo a jugar contra mi computadora? Un final muy sencillo, dama contra torre, o sea, rey y dama contra rey y torre. Normalmente es un final que gana la dama. La técnica es encerrar al rey, hacer que la torre tenga que irse lejos de la defensa del rey, y entonces a través de un jaque por ahí te comes la torre que queda indefensa, ¿no? Este, Ken Thompson había encontrado que para ganar ese final, en sus tablas de finales se requerían 26 movimientos. Y entonces le preguntó a Walter Brown, ¿qué quieres jugar, blancas o negras? Y Walter Brown dijo, yo quiero jugar con la reina. Bueno, muy bien. Le pusieron una posición y la computadora jugó con las tablas, es decir, siempre contestaba inmediatamente pues, a las jugadas que hacía Brown. Y Brown tenía tiempo para pensar. Apostaron, no sé si 50 o $100, si Brown le ganaba el final a la máquina, pero no le pudo ganar. Y entonces fue un empate y Brown se fue un poco como diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿No? Al día siguiente regresó al torneo y Brown le dijo a Ken Thompson que si le daba la revancha, el otro le dijo, sí, cómo no. Pero en esta ocasión Brown había estudiado el final y ahora salió ganando, ganó el final. Pero además, entre otras cosas, le dijo Ken Thompson después de la partida, en la partida hiciste 3 jugadas que no fueron las mejores. Podías haber ganado más rápido si hubieras hecho esta y esta otra, ¿no? Entonces, como alguien comentó, las tablas de finales son las tablas jugadas por Dios, ¿no? Porque ya son perfectas. Tienen la solución a todas las posiciones de 7 piezas o de 6 piezas. 7 piezas significa 2 reyes y 5 piezas más, ¿no? De blancas y negras, ¿no? Desde luego, por ejemplo, no se calcula la tabla de finales de rey contra 6 piezas del contrario, porque pues, no tiene sentido, ¿no? Pero sí, es un trabajo muy, muy interesante y hoy en día, pues obviamente no cabe en una computadora personal y por eso uno tiene que conectarse ahí con un servidor, ¿no? Bueno, pues eso sería la historia de la máquina Bell, que es muy, muy importante en el desarrollo de las computadoras. Me parece que Ken Thompson, si nos debe algo, sería su propia narración al respecto, ¿no? Sobre la máquina Bell, sobre el trabajo que se hizo. Yo creo que tiene mucho que contar, es un tipo muy, muy capaz. Les digo, vamos, él hizo además, bueno, hizo muchas cosas, pero también era un apasionado de los aviones caza y demás, y creo que en algún momento se fue a la Unión Soviética y le rentó a la milicia rusa la posibilidad de un paseo en un jet de estos de combate, ¿no? No sé cuánto pagó el hombre por eso, ¿no? $30,000, $40,000, una cosa así, una bestialidad de dinero. Pero bueno,
Ken Thompson ha ganado mucho dinero en la vida porque es un tipo que ha recibido todo género de premios. El premio Turing, no sé, él no recibió mucho dinero por el premio Turing, pero le dio muchas alternativas para conseguir apoyos en muchos lados, ¿no? Entonces, por ahí debe estar la historia de a ver, déjenme ver si nada más está, este, creo que Ken Thompson voló un MiG 29 en 1999, ¿sí? Y según esto, consiguió volar no sé cuánto tiempo, ¿no? Y hay una narración por ahí de que el propio Ken Thompson al respecto, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que Ken Thompson ha hecho muchas cosas en el mundo, no solamente el ajedrez, sino en el mundo de la tecnología. Y bueno, pues es una historia que hay que contar. Yo creo que si les digo, si Ken Thompson le debe algo a la humanidad, sería un poquito saber la historia de su propia voz, de lo que hizo en cómputo, ¿no? Pero no sé si quiera, no sé si tenga ganas. Ay, trabaja toda la vida, ¿no? Es un hombre que ha hecho cualquier cantidad de cosas, ¿no? Creo que es uno de los que generaron el sistema Go, o sea, el lenguaje Go que tiene Google. Creo que es idea de él también. A ver, ahorita les digo, una vez que con esto termino. Creo que cuando se cambió a Google, obviamente Google lo contrató prácticamente como que haga lo que quiera, ¿no? Porque pues obviamente Thompson es una vaca sagrada, ¿no? Y fue desarrollado por Rob Pike, Robert Griesemer y Ken Thompson, ¿sí? Y Rob Pike trabajó con Thompson en Laboratorios Bell y Robert Griesemer, no sé, ese sí no sé. Pero es un lenguaje compilado, concurrente, etcétera, ¿no? Y eso es un invento, básicamente de Thompson en muchos sentidos, que sintácticamente se parece mucho a C, ¿no? En fin, así están las cosas. Y la última versión es de 1.17.1 del 9 de septiembre del 2021, o sea, apenas hace como un mes, ¿no? Más, un poquito más de un mes, ¿no? Entonces, bueno, para que se den una idea, este, eh, como son gente que ha trabajado toda la vida y que sigue trabajando, ¿no? Y bueno, en fin, no sé, ¿dudas? Carla, eres la única hoy. ¿Dónde anda todo el mundo? No lo sé, profe. Tal vez porque es temprano. Ya es demasiado temprano, ¿vas a tener que cambiar esto a las 12 del día o qué? ¿No? Pero bueno, no, es que fíjense, yo siempre que me ponen este horario, que siempre me ponen el horario de las 8 de la mañana, me quejo y pataleo y no me gusta, pero finalmente es un buen horario porque termina la clase y ya tienes todo el día libre, ¿no? Si tienes clase a las 12, pues tienes que suspender lo que estás haciendo porque tienes clase a las 12, ¿no? Entonces, a mí finalmente, aunque no me gusta levantarme temprano, bueno, pues me levanto y ya tengo todo el día disponible. Pero me llama la atención cómo empiezan a dejar de venir, ¿no? Seguramente ven el video y entonces por eso no vienen, ¿no? Pero vamos a poner orden ahí. Bueno, nos vemos entonces el lunes por acá. Ok. Gracias, Gracias, hasta Kat. luego. Sale, gracias. Nos vemos, Jessica. De hecho, la clase